Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre Celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad de abrir este altar a través del cual nosotros podemos transmitir y llevar lo que es esta clase del Evangelio de Cristo. Esta clase que es la palabra de verdad, la palabra que libera, la palabra que da vida, esa palabra que es luz, esa palabra que es Cristo. Y estamos aquí como ministro sacerdote de un nuevo pacto para estar en lo que es el ministerio de la enseñanza, enseñando la palabra de verdad. Estos programas que tenemos a bien realizar lo hacemos partiendo de lo que es nuestro canal CISA La Verdad TV. CISA La Verdad TV es el canal a través del cual usted puede ver todas las clases anteriores, todas las clases que estamos dando y a futuro. Y usted puede tener el control de cómo usted quiere ser enseñado. Usted puede ir desde el capítulo 1 que hacemos por libro, por ejemplo, del libro de los Efesios que estamos dando ahora, hasta el capítulo que vamos y continúa con nosotros. También puede compartirlo y enviárselo a personas a las cuales usted quiere bendecir con que le llegue la palabra de verdad. Estas clases bíblicas, que son clases acerca de esta palabra de verdad del Evangelio de Cristo, que enriquece, que nos bendice y que nos abre puertas a ser cada vez mejores en lo que es el plan de Dios para nuestras vidas. Sean partícipes de llevar la palabra juntamente con nosotros para que sea el Señor glorificado en esto que estamos haciendo. El Señor es a quien nosotros glorificamos, su nombre es el que damos a conocer y su nombre es el que nos da a conocer a nosotros como lo que Él dice de nosotros, que somos sus hijos, que somos sus santos, que somos los redimidos, que somos los justificados y que somos lo que hemos sido y somos glorificados en Cristo Jesús. Cristo fue que nos dio y nos cubrió con su sangre. Y ahora nosotros somos esas ofrendas de amor grata al Señor porque somos un aroma a Dios, aroma de Cristo. Y eso hace que cada vez que Él nos vea cubierto por esa sangre sacrosanta de su Hijo amado. Y nos ha hecho hijo en el amado para que nosotros podamos vivir siendo parte de la familia celestial. Esto que es la vida eterna que hemos sido dados, que le estamos viviendo desde ya. ¿Cómo? A través del conocimiento de la palabra, a través del conocimiento de Cristo. Bendiciones y le introduzco a nuestra amada hermana, hermana dos veces, amada hermana en Cristo y hermana biológica, Laura Estela Cisa Luciano. Bendiciones, Laura, con tu pueblo. Amén. Dios le bendiga rica y abundantemente. Una vez más, estamos como cada viernes con nuestra enseñanza de la palabra. Para el día de hoy, continuamos con el capítulo 5 al libro de los Efesios. Recordemos que este capítulo tenía dos grandes temas. El primero tiene que ver con esa conducta de cada creyente y donde el apóstol hace un llamado a que imitemos a Dios como hijos y que por lo que Cristo hizo, ya nosotros somos luz, que debemos mostrar donde quiera que vamos que somos luz, que andamos sabiamente, que andamos prudentemente y que sin palabra aún estamos dando testimonio de que o revelando el pecado, porque cuando llega la luz, la tiniebla queda descubierta y tiene que irse. Entonces, como creyente, la primera enseñanza del apóstol Pablo es, ya que somos hijos, ya que fuimos justificados, debemos seguir caminando ese camino de santidad. Debemos seguir creciendo en ese camino de justicia. Debemos seguir creciendo en esa sabiduría que Dios nos ha dado, en esa bondad, en ese amor. Dice, como Cristo nos amó, que se ofreció a sí mismo, un sacrificio, una ofrenda de olor fragante. ¿Quiénes son la ofrenda de olor fragante? Es usted y soy yo, que Cristo la preparó y se la presentó al Padre. Hoy, el día de hoy vamos a estar viendo esa segunda parte de Efesios 5 con el título Someteos los unos a los otros, que habla esa primera parte estaba hablando de una vida llena con el Espíritu Santo.
Entonces, ¿cómo nosotros vamos a dar testimonio de que somos hijos de luz? A través del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros vamos a entender y conocer la palabra? A través de la revelación del Espíritu Santo. Entonces, la vida llena del Espíritu Santo está marcada por una sumisión mutua. Vemos que el versículo 21 inicia este tema, el apóstol Pablo diciendo: someteos los unos a los otros en temor de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, esto se va a mostrar porque nuestra mutua sumisión del uno al otro, y esa sumisión será hecha en el temor de Dios, no con temor de los hombres, no por intimidación de los hombres, sino por el temor de Dios. La palabra someteo literalmente significa estar debajo de un rango, estar debajo de alguien que tiene un mayor rango que uno. Es una palabra que se utiliza militarmente, habla de la forma en que un ejército está organizado por niveles de rango que tiene generales, tenientes, coroneles, comandantes, sargentos y cabos. Hay niveles de rango y cada uno de estos tiene la obligación o el mandato de respetar aquello que tiene por encima de sí, con un mayor rango. Someteo no significa o que no está dando esa idea de rango en el cuerpo de Cristo. Dice que nos debemos someter los unos a los otros. Está hablando de un mandato mutuo. Así que usted se somete yo me someto a usted y usted se somete a mí. No está diciendo que en el pueblo de Dios estén en su rango, por eso hace la especificación. No está dando esa idea de rango. Como se pudiera entender cuando dice que sométase los unos a los otros en el temor de Dios. Le está diciendo que podemos vivir en esa coinonía. Debemos tomar esa actitud militar como si estuviese bajo un rango, que el otro hermano, que la otra persona, yo voy a aplicar un trato diario hacia esa persona como si estuviese sujeta o si estuviese en un rango menor que esa persona para andar en esa conducta, en esa actitud que está hablando. Cuando una persona se une a un cuerpo militar, lo primero que hace es quitarle su individualidad. Cuando se enlistan en un cuerpo militar, ya no es uno, sino que es parte de ese grupo. Ahora él es un miembro de una compañía, de un batallón, ya no es un individuo. Entonces, todas sus actitudes, su conducta debe ser en virtud a lo que están haciendo en ese equipo. Cuando nos unimos al ejército, se está firmando esencialmente un derecho de decidir lo que quiere hacer con su vida y con su tiempo. Yo estoy renunciando a que ya mi vida, ya mi tiempo no me pertenece, sino que voy en esta misión. Un ejército está lleno de individuos, pero nunca pueden ser individualistas. Es como la analogía que el apóstol Pablo está haciendo. Esto es lo primero que se le quita a una persona que se une a un ejército, su individualidad. Recordemos que siempre se habla del creyente como un cuerpo. Somos parte de un cuerpo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y vamos a funcionar de manera armoniosa y vamos a tomar, dice el apóstol Pablo, tomen esa actitud como que está bajo el rango de un superior. Podemos ver en Romanos 13:7, dice: pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Está el apóstol Pablo enseñando, ¿verdad?, en la práctica, qué es lo que significa, qué implica someterse unos a otros. Entonces, como le decía, está hablando de un equipo, que cada uno, o más fácilmente, como el apóstol en varias epístolas, habla acerca de un cuerpo, como cada uno de los miembros responde a hacer su labor, a hacer su misión, y no sale del cuerpo de manera individual a querer hacer otras cosas que no sea preservar el cuerpo en salud, en un buen desarrollo
y que esté en bienestar. Cada uno de los miembros ha dejado su individualidad para hacer que este cuerpo crezca. Entonces, por eso el apóstol Pablo en la práctica está diciendo, el cristiano no debe ser desconsiderado, debe pensar en los demás, no debe ser individualista, debe verse a sí mismo como parte de ese equipo y que cada una de nuestras acciones van a incidir sobre este equipo, sobre este cuerpo. El cristiano no debe ser individualista, no debe ser autoasertivo, la autoasertividad es la misma o es lo contrario de lo que el apóstol está diciendo. Entonces, yo soy una oveja solitaria o un llanero solitario, yo decido por dónde debo ir. Si las instrucciones en el Señor son claras y cada uno de nosotros desempeña un papel fundamental en el cuerpo de Cristo, pero no debemos de manera individual ejercer esa función, esa misión, porque vamos a nutrir y ayudar a que este cuerpo, que es la iglesia, siga creciendo, se siga fortaleciendo, se siga desarrollando. El cristiano nunca debe de ver por sí mismo, sino ver por todo el equipo, por todo el cuerpo. Debemos tener una actitud en todo momento de equipo, que si alguno está afectado, todo lo demás se afecta. Debemos estar felices con alguien que tiene éxito, con alguien que le va bien. Debemos estar ahí presente cuando alguien está enfermo. Debemos estar ahí presente cuando alguien tiene una necesidad. Debemos soportar nuestros propios malestares y pruebas con valor y ayudar también a las personas, a nuestros semejantes que están pasando por alguna condición, como un equipo, como un cuerpo. En el en el temor de Dios, dice el apóstol. Este es un punto sumamente importante porque Pablo repite la idea a través de toda la extensión cuando él está hablando de someterse, que lo vamos a ver, que pone diferente categoría y habla de someterse los unos a los otros y siempre recuerda esta palabra, perdón, voy a tomar un poquito de agua, siempre recuerda esta palabra que es en el temor del Señor. Entonces, en la práctica es que no somos un individuo, que somos un cuerpo. La palabra en el temor de Dios describe cuál debe ser nuestra motivación. ¿Por qué debo caminar con esa actitud de sometimiento los unos a los otros? ¿Por qué debo hacerlo? Entonces está diciendo es por temor al Señor. No debemos de someternos a los demás sin vernos vernos de una manera individualista. Dice que es en unidad, como una compañía, como un batallón, por respeto a Dios el Padre, por respeto a Jesucristo. Porque está hablando de temor, es un temor reverente. No está hablando de miedo, que me motiva la reverencia, que me motiva el respeto a Dios, a su palabra. Me motiva lo que Cristo hizo, que se humilló a sí mismo y tomó forma de hombre. Entonces, en una ocasión el apóstol Pablo nos llama a tomar nosotros esa actitud de Cristo, de sometimiento, que no anda buscando su bien propio, que no anda buscando su crecimiento individual, que somos un colectivo, un equipo, una compañía, un cuerpo. El motivo para someterse no es por amabilidad social, no es por tener buenas relaciones interpersonales, no es un motivo social. El motivo para someterse no es porque es una ley de Dios. El motivo es por respeto. Por eso dice, en el temor del Señor, por respeto a Dios, por respeto a Jesucristo y lo que él hizo en la cruz.
5 de Efesios, estaba hablando acerca de qué es lo que debe motivar realmente esa ordenanza o esa sugerencia que el apóstol Pablo está dando para la iglesia. Recordemos que él utiliza la palabra temor en este pasaje, pero no se refiere a un temor de miedo, sino a un respeto que es compatible con el amor. Es un temor que debemos tener de decepcionar a Jesús. Es un temor de entristecer su corazón, porque somos sus hijos, porque somos sus redimidos. Y si estamos en una actitud de individualismo, no estamos siendo partícipe, no estamos comprometidos con ese cuerpo. Entonces, eh, totalmente compatible es el amor con esa palabra en el temor del Señor. Es como si el apóstol Pablo hubiese dicho, sométanse los unos a los otros en el amor del Señor, para que pueda ser Cristo exaltado. Entonces, y recordemos que está hablando de un sometimiento común, unos a los otros, no está dándole un rango superior a uno y a otro menos, sino que estamos por iguales, pero debemos tener esa actitud de someternos para que la obra, para que el cuerpo de Cristo pueda seguir desarrollándose. Continúa el apóstol en el mismo verso, en el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pablo se dirige a las casadas y la responsabilidad en el matrimonio cristiano. Esto no es porque sea un problema o que es el problema más grande de la iglesia o porque necesita una atención especial. El motivo es porque el apóstol estaba particularmente preocupado sobre una cuestión que tiene que ver con la sujeción. La sujeción, ¿qué es? Cuando una persona reconoce la autoridad delegada. Usted tiene una autoridad que le ha sido delegada por Dios. Entonces parece que en ese momento, y ocurre aún hoy en la iglesia, donde hay problemas de sujeción en cuanto a unos hermanos unos con los otros. Y aquí toma el tema del matrimonio. Ese fue un principio que él introdujo en el versículo 21. Entonces, la sujeción tiene una aplicación particular para las casadas en el matrimonio cristiano. Estar sujeta significa que la mujer reconoce que alguien tiene una autoridad legítima sobre sí. Significa que reconoce que hay un orden de autoridad establecido por Dios y que es parte también de esa unidad y que es un equipo y que es parte de ese equipo y debe colaborar y debe mantener su posición en la misión que se le ha encomendado para ese equipo. Entonces, esa persona como individuo no es importante, sino que es importante cuando se incorpora al trabajo en la unidad del equipo. Y dice, sométese, dice, el apóstol hablar de someterse no quiere decir que seamos inferiores. Es una palabra que he estado repitiendo constantemente. No está hablando de que hay alguien superior y hay alguien inferior. Someterse tampoco significa guardar silencio. Someterse implica de cedo mi derecho, cedo mi individualidad en pro de la misión. Hay una misión para el matrimonio cristiano y esa misión es obedecer y glorificar a Dios. A la casada dice, me pondré bajo la misión. El casado dice, me pondré bajo la misión. La misión es más importante que nuestros deseos individuales. Entonces, no es que se está diciendo que la mujer debe estar por debajo del esposo, ni que debe estar por debajo de la misión que Dios tiene para el matrimonio o para la vida, sino que se está hablando de una sujeción a cumplir la misión de manera equitativa, equiparada, donde cada uno tiene una cuota de responsabilidad que debe cumplir.
Esto define la esfera de la sujeción de la esposa. No está diciendo, no, que usted es inferior o que debe guardar silencio, que debe dejar que pasen ciertas situaciones que no sean compatibles con su vida, con su bienestar espiritual y emocional. Le está diciendo que bajo esa sumisión, bajo esa sujeción, Dios tiene un propósito de hacerle crecer en un equipo. Entonces la Biblia nunca ordena una sujeción generalizada de la mujer ante los hombres en la sociedad. Está hablando en el orden únicamente y específico en la esfera del hogar y de la iglesia, del matrimonio cristiano. Dios no ha mandado en su palabra que los hombres tienen la autoridad exclusiva en las áreas políticas, en los negocios, en la educación y en muchas otras áreas donde las mujeres se pueden desarrollar. Dice como al Señor. Anteriormente decía en el temor al Señor, ahora dice como al Señor. Esta es una frase crucial y pone como ese matiz de que todo lo demás sobre este pasaje no define el límite de la sujeción, define el motivo de la sujeción. Casada, estén sujeta a sus maridos como se sujeta al Señor. Tiene un límite esa sujeción a sus propios maridos como al Señor. Y continúa el versículo 22, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo. El mandato que se ha dado pareciera difícil, pero Dios incluye las razones para este mandato. Él quiere que podamos entender el principio detrás de ese mandato y que entendamos que Dios no está simplemente poniéndonos regla o que quiera complicarle la vida. Pablo declara una segunda razón para esta sujeción. Es porque el marido es la cabeza de la mujer. En un sentido pleno, la cabeza tiene la idea de jefatura, de autoridad. Significa el tener la propiedad, la responsabilidad para dirigir y la rendición de cuentas. Puede dirigir y puede dar cuentas. Es bueno y apropiado someterse a alguien que está en su rol de cabeza. Entonces, por eso se está hablando en el sentido de que la cabeza está cumpliendo con su rol, con su mandato, con su jefatura, con su autoridad de manera responsable y que sabe dirigir la compañía, que sabe dirigir el equipo. Entonces, por eso está hablando de esa sujeción. Y pone un ejemplo también, el límite, como Cristo es cabeza de la iglesia. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Pablo presenta una tercera razón. La primera que veíamos era porque el marido es la cabeza y se le dio la autoridad, se le dio la jefatura para dirigir. La segunda razón, dice el apóstol Pablo, o la tercera razón, para que la mujer esté sujeta a su marido, es que ella debe de someterse debido a que esta relación de marido y mujer es un modelo de la unión entre Jesús y la iglesia. Por eso hace aquí esta comparación. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos. Tenemos un modelo para lo que es la relación del matrimonio, la relación entre Jesús y la iglesia. Ese es el modelo a seguir. En esa relación, el liderazgo recae sobre Jesucristo y es un liderazgo absoluto. Él no comparte el liderazgo, él es la cabeza, el que tiene la autoridad, el que sabe dirigir, y su iglesia es el cuerpo. Y el apóstol hace esta comparación para que se pueda entender que es en el amor del Señor y que es como
Cristo lo hizo, como la iglesia lo hace con Cristo. Y así el trato de Cristo para con la iglesia está definido en esta relación. Podemos ver en el versículo que continúa diciendo que la iglesia es el cuerpo de Jesús y que Jesús es su Salvador. Se entiende esto de que el marido es la cabeza de la mujer en la misma manera que Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces recordemos que no es una cabeza aparte de un cuerpo o un cuerpo funcionando por aparte de la cabeza. Se está hablando de un equipo, de un equipo. La imagen del cuerpo muestra lo esencial de esa sujeción de la esposa cristiana. El cuerpo para poder funcionar necesita la cabeza y la cabeza a la vez para funcionar necesita del cuerpo. La esposa no debe de actuar antes del esposo, no debe tomar la directriz o la dirección, porque Cristo es el que da el orden en la iglesia y se está hablando de que este es el modelo a seguir. Todas las enseñanzas indican que el esposo es la cabeza y que debe controlar, pero hay que tener mucho cuidado, hay que tener la sabiduría y el entendimiento de la palabra para poder entrar en ese conocimiento que la palabra quiere establecer acerca de el marido como cabeza y la mujer como el cuerpo, así como Cristo y la iglesia. Está hablando de una actuación que no se debe dar independiente, que no actúa de manera independiente, que no sigue sus propios juicios, que no sigue sus propias acciones, sino que recordemos que se está hablando de una misión, de voy a dejar mi individualidad porque hay una compañía que debe caminar junta. Entonces, aquí podemos ver en este pasaje las tres razones para la sujeción. Es parte de su obediencia a Jesús como al Señor. Es apropiado en el orden de la creación que Dios estableció, el marido como cabeza. Y es apropiado debido a que el modelo de esta relación entre Jesús y la iglesia es el modelo que se debe seguir. Como Cristo es cabeza de la iglesia, como la iglesia está sujeta a Cristo. Esta es la medida. El principio de la sujeción es presentado en muchas maneras en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús se sometió a sus padres, lo podemos ver en Lucas 2:51. Habla de la sujeción de los demonios a los discípulos en Lucas 10:17. Habla de los ciudadanos que deben someterse al gobierno o a la autoridad, la cual dirige su país. Dice la palabra que el universo se someterá a Jesús. Los seres espirituales invisibles se someten a Jesús, están sujetos a Jesús. Los cristianos deben someterse a los líderes de la iglesia, 1 Corintios 16:15-16. Las esposas someterse al marido. La iglesia debe someterse a Jesús. Los siervos deben someterse a su amo, hablando en el término de trabajo o los empleados a su jefe. Los cristianos deben someterse a Dios. Entonces, es un término que constantemente en la Biblia es usado porque la enseñanza que el apóstol Pablo quiere puntualizar es nuestra posición en el cuerpo de Cristo. Es para abordar una misión que es de extender el reino de Dios, que es de ser luz. Ninguna de esas relaciones están reservadas. Por ejemplo, nunca se le dice a los amos que se sujeten a los siervos o se le dice a Jesús que se sujete a la iglesia. No ocurre lo inverso. El uso insistente de Pablo o la idea de sujeción en la escritura ilustra básicamente una manera de sujeción a aquel que está en la posición de autoridad. Y dice, sujétense a su marido en todo. Pablo dice que la esposa debe estar sujeta a su marido en todo.
En realidad, ¿qué quiere decir esto en todo? Esto necesita entenderse de la misma manera en que entendemos las otras esferas de sujeción. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos 13 habla a los cristianos de sujetarse al Estado y entendemos que hay excepciones. Así, ¿cuáles son esas excepciones que habla aquí en todo? En que la mujer debe sujetarse en todo. Vemos lo que nos dice el versículo 25 y 27. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, la palabra del apóstol Pablo ahora van en dirección a la conducta del marido. Entonces está hablando primero cuál es la posición de la esposa, sujetarse a su marido en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo, que es la cabeza. Entonces, ahora está diciendo cuál es la posición, disposición y cómo es la autoridad de esa cabeza. La palabra de Pablo vienen a salvaguardar lo que son esas palabras que se le dijeron a la esposa. Aunque se le pida a las casadas por someterse a su marido, eso no es excusa para que los maridos puedan actuar como tiranos sobre sus esposas o con una actitud de irrespeto, con conducta de irrespeto y de humillación. Pablo utilizó la antigua palabra griega de ágape cuando habla de ese amor. Los antiguos griegos tenían 4 distintas palabras que se traduce en amor. Lo importante es entender en la diferencia de esas palabras para el amor ágape es al que Pablo se está refiriendo en este versículo. Entonces habla de ese amor instintivo, el amor que sale espontáneamente del corazón. El verdadero punto de Pablo es dirigirse a ese tipo de amor sublime, el amor ágape, que describe un amor diferente, es un amor que tiene que ver más con una decisión del corazón y que se da espontáneamente, que es un asunto de la mente o del corazón, porque elige amar al que no, aunque no lo merece. Por eso está hablando de ese amor, de ese cuidado. Marido, amad a vuestra mujer. Él está diciendo, debe con la mente, con el corazón, elegir amar a esa persona. Tiene que ver con la mente, no simplemente una emoción, el cual se levanta eh, por un momento. Es un principio en el cual nosotros deliberadamente debemos decidir vivir. La palabra tiene poco que ver con la emoción, aunque actualmente cuando se habla de amor, se va todo en términos de emoción, de pasión, pero cuando en la palabra se está hablando de este amor que dice, marido, amad a vuestras mujeres, está hablando de un amor que piensa primero en el otro. Tiene que ver con la negación propia. Tiene que morir individualmente por el bien de la otra persona, negarse a sí mismo. Y es algo que debe nacer de manera espontánea, lo que el apóstol está refiriéndose. Entonces, la actitud de Jesús hacia la iglesia es el patrón para el amor de el marido cristiano hacia su mujer. Esto muestra que el matrimonio sin amor no agrada a Dios, no cumple su propósito. Esto es un amor que se da eh, aún siendo una persona inmerecedora. Es un amor que se da primero. Es el amor que puede ser rechazado, pero aún así sigue amando. Entonces, el apóstol Pablo está enseñando 2 cosas a la vez. Él enseña sobre la naturaleza de la relación del marido y la mujer y también da una enseñanza de la relación entre Cristo y la iglesia. Entonces, cada una ilustra principio importante una sobre la otra.
y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, le está diciendo cómo debe ser el amor hacia la esposa y después dice, así como Cristo amó a la iglesia, ¿qué hizo Cristo por la iglesia? Se entregó a sí mismo. La acción de Jesús hacia la iglesia es el patrón, es el modelo que debe seguir el esposo. Esto ayuda a que se pueda definir de qué se trata el amor, porque comercialmente se ha manipulado mucho la palabra amor y muchas personas entienden el amor con el sufrimiento, con el maltrato y lo asocian que si te prohíbe, si está coartando tu libertad, es por amor. Pero eso no es lo que dice la palabra. Es que realmente piensa en la otra persona. Es un amor que lleva a un sacrificio propio. Entonces, ¿cómo debe el marido amar a su esposa? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Se entregó a sí mismo por ella. Y él no estaba esperando nada a cambio de la iglesia, sino que se dio sabiendo que la iglesia es inmerecedora. ¿Qué implicó esto? Entonces, la mejor declaración la encontramos en Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros el mismo sentir, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. En estos versículos se muestra que el enfoque de Jesús estaba en la iglesia, porque Él decidió humillarse, Él decidió tomar forma humana y dice que se puso en forma de siervo, que fue sacrificado para que la iglesia tenga vida. Fue por la iglesia que hizo lo que hizo, no por sí mismo, porque ya Él es el dueño de todo le pertenece. Él es dueño de la creación. Y la palabra dice que todo se sujetará bajo su dominio. No lo hizo por él, lo hizo por la iglesia, que era la única manera de satisfacer la demanda de la justicia de Dios. Y él se entregó, por eso dice, y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, esa acción de Jesús es un patrón para el esposo que lo está evidenciando el apóstol, el apóstol Pablo acá en la epístola a los Efesios. La actitud de Jesús hacia la iglesia es el patrón. La actitud de entregarse, de darse, ¿para qué? Santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando Jesús se entrega a sí mismo por la iglesia en la cruz, también proveyó purificación de cualquier mancha de pecado, ya que la obra de Jesús en la cruz viene a nosotros por medio de la palabra de Dios y de la palabra predicada. Se puede decir que fuimos lavados por el agua de la palabra. Fuimos lavados para santificarla y la purificó por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. ¿Qué significa esto? Que Jesús comparte su prospecto, su futuro con su desposada. Un marido cristiano debería de compartir su prospecto y su futuro con su mujer. Y como esposa compartirá el esposo, así nosotros compartiremos del futuro glorioso de nuestro Señor Jesucristo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa.
ya que la iglesia no es apta para Cristo por naturaleza, porque recordemos cómo es nuestra naturaleza. La iglesia de Cristo es usted y soy yo, somos nosotros, lo que hemos sido llamados, lo que hemos sido rescatados, lo que hemos sido redimidos. Pero la iglesia en sí misma no es apta por naturaleza, no es apta para Cristo. Pero Él se propuso, era hacerla apta por pura gracia. Él no podía estar en comunión con el pecado. Por lo tanto, el pecado debe de quitarse de en medio. Y Él lo hizo con su obra en la cruz del Calvario. Una santidad perfecta era absolutamente necesaria en aquel que debe ser la esposa de Cristo. Y por eso dice que nos atrae, nos redime, nos santifica, nos justifica. Se propone entonces trabajar en la iglesia en ese proceso. Y hoy Jesús continúa trabajando en ese proceso de crecimiento, de purificación, de santificación de la iglesia, para hacerla que conozca más de Él y para que sea, para ser su marido eternamente. Dice que se propuso todo esto para que presentársela a sí mismo y que no tuviese ni mancha ni arruga. La idea no es que la desposada esté en un estado delante del día de las bodas, sino que debe estar siempre en el estado como el día de la boda, que es un día especial, donde tiene su mejor traje, su mejor actitud, todo lo mejor. Esto quiere decir que una iglesia gloriosa, así como una novia se presenta al altar para contraer el matrimonio. En ese estado es que está poniendo el ejemplo para la iglesia. Entonces, los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo, nos dice el versículo 28. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie jamás aborreció su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Pablo viene de aquí 3 razones más para que la esposa cristiana se sujete al marido, porque es un marido que le ama, la cuida. Al dirigirse al marido cristiano, Pablo da también esas razones para amar a la esposa. Primero, deberían de amar a sus esposas de esta manera porque eso es lo que es el amor ágape, espontáneo, desinteresado. Por eso Pablo, eh, regreso al versículo 25, dice, marido, amad a vuestras mujeres. Y la palabra singular es muy importante. Pablo nos dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres de la misma manera que aman a sus cuerpos. Es así también los maridos deben amar a sus mujeres porque ellas son su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, dicho de otra manera más sencilla, como usted ama a su esposa, usted se beneficia a sí mismo. Cuando usted ama a su esposa, usted se está beneficiando porque es parte de su cuerpo. Entonces, cuando descuida a su esposa, se descuida a sí mismo. Cuando hiere a su esposa, se hiere a sí mismo. Porque dice el apóstol, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Cualquier hombre en sus cabales cuidará su propia carne, cuida su propio cuerpo. Cualquier ser humano cuida su propio cuerpo, aun cuando solo esté en el sentido de alimentarlo, de arroparlo, de vestirlo, de cuidarlo. Él sabe que si no lo hace, pues va a sufrir por ello. Entonces le habla de la misma manera, una vez que sabemos este hecho bíblico de esta unidad, si estamos en nuestros cabales, entonces sustentará, cuidará a sus esposas, a su esposa como a sí mismo, como a su cuerpo. Y dice, como también Cristo a la iglesia. El principio de la unidad también
es dominante entre esta relación entre Jesús y la iglesia. Y a la vez continúa en el versículo 30 diciendo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Entonces, por esto dejará al hombre, citando la porción bíblica de Génesis, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo os digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Pablo trae de vuelta la analogía, primero la relación entre Jesús y la iglesia. Nos habla de la relación entre marido y mujer. Ahora la relación de matrimonio nos habla sobre la relación de Jesús y su pueblo. Jesús quiere vivir con su pueblo con la misma intimidad de amor, cooperación, respeto y armonía que se comparten en una relación de matrimonio. Por eso por eso dejará a su padre y a su madre y se unirá. Pablo citó ese pasaje de Génesis 2:24, que es relevante acerca del matrimonio, que nos muestra este primer hombre y esta primer mujer, y que fue tomada por él, fue tomada de él y fue devuelta a él. Dios hizo esta unión. Los maridos no pueden ignorar, no pueden resistir, pero no pueden cambiar este hecho. Grande es este misterio, mas yo os digo con respecto a Cristo y de la iglesia. Perdón. Sería fácil pensar que el pasaje de Génesis, también citado por Jesús en Mateo 15, solamente habla del matrimonio. Pero Pablo quiere que sepamos que también habla sobre la relación de Cristo con la iglesia. Porque somos miembros de un solo cuerpo. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí misma, y la mujer respete a su marido. Pablo pensó en dos cosas a la vez. Enseña sobre el matrimonio, pero también enseña sobre el patrón de Dios para el matrimonio, la relación entre Jesús y su pueblo. Por lo que esta parte de Efesios 5, 31 y 32 se ha enfocado en la relación entre Jesús y su pueblo, y es esta que quiere resaltar de esta relación de intimidad que Dios espera, que Jesús espera con su pueblo. Y recuerda este pasaje original acerca del matrimonio, habla de negarse, renunciar a la individualidad, negarse a sí mismo. Y vuelve a surgir esa frase nuevamente de que ya no es un individuo solo, sino que ya son dos. Cada uno de vosotros, cuando dice cada uno de vosotros, refiriéndose a los hombres, significa que todos están incluidos. Podemos decir que esta enseñanza es sobre el matrimonio y es para todos, no incluye a ninguna persona que haya conocido a Cristo, que esté en la iglesia de Cristo. No importa cuál es nuestra disposición natural, tenemos una meta a la cual llegar. Y cada uno de vosotros significa que todos nosotros debemos de poner nuestros ojos, nuestra meta en lo que la Biblia nos muestra, en lo que la Biblia dice. Para cada una de las enseñanzas, primero, lo podemos ver en cada una de las escrituras del apóstol Pablo. Recordemos que él estaba escribiendo estos mensajes a las iglesias nacientes que venían saliendo del mundo de las tinieblas. Entonces, siempre hacía la comparación de cómo era la conducta cuando estaban en tinieblas, pero ahora cuál debe ser la conducta en todo cuando se está en Cristo. Ame a su mujer como a sí mismo, pone énfasis siempre en esa unidad de reconocer, de poder énfasis en esa unidad, en ese equipo, dejar que el Señor nos dé y que puedan pensar las acciones, si éstas realmente están engrandeciendo
el nombre de Cristo. Sí, con nuestro testimonio, sí, con nuestra conducta, el Señor está siendo alabado. Continúa diciendo, y la mujer, Pablo está llamando a la esposa que dé una atención especial en el matrimonio. Entonces, muchas mujeres o muchas personas podrían excusarse en sí mismas cuando dice, y la mujer respete a su marido. Esta palabra respete es la misma palabra que a menudo se usa, como le decía al principio, con temor, con reverencia, con admiración, así como se habla de esa reverencia, esa admiración que los discípulos tuvieron por Jesús. Podemos decir que la esposa debe de respetar a su marido y tener un alto concepto de tal modo que señale la dirección de una admiración reverente. Cuando cada uno de vosotros ame también a su mujer a sí mismo y su mujer respete a su marido. Si el mensaje de Pablo en este gran pasaje puede ser reducido a dos principios fundamentales y que deben gobernar nuestra forma de actuar y de pensar como creyente, marido, entiende que tú y tu esposa son uno, son una unidad, ya no son dos personas. Y esposa, entienda que su unidad tiene una cabeza y que es el marido, y que hay un modelo a seguir, hay un modelo el cual se ha establecido por la palabra, y recordemos que no se está hablando en términos de temor a una autoridad por un castigo, sino se está hablando de un amor espontáneo, de cooperación, de ayuda, de respeto, de con responsabilidad tomar decisiones en un equipo. Y ese es el mensaje que el apóstol quiere dar a estas iglesias. Recordemos que la iglesia estaba prácticamente nueva y venía con muchas conductas, muchas acciones que pertenecen a las personas, o como dijo el apóstol Pablo, los hijos de desobediencia. Entonces le está hablando ahora a los que andan en luz. Recordemos, el capítulo 5 habla acerca de nuestra conducta como seres individuales. Cómo debemos brillar, cómo debemos ser sal, ser luz para este mundo que está en tiniebla, y cuáles cosas ni se deben mencionar en aquel que toma la palabra y vive por la palabra. No son compatibles las obras de las tinieblas con las obras de la luz. Y luego introduce el tema de la sujeción en cuanto al matrimonio, porque en cada una de las relaciones Dios siempre ha pensado de que podamos tener relaciones sanas de respeto y en amor ágape, un amor con la mente, con el corazón, intencional, aunque la otra persona no lo merezca, pero por respeto, por no contritar el Espíritu de Dios, nosotros cedemos nuestra individualidad y nos sujetamos al cuerpo, y ese cuerpo se sujeta unido a la cabeza que es Cristo. Dios le bendiga abundantemente, y el pastor va a estar con nosotros. Bendiciones, amada pastora Laura. Dios te bendice grandemente. Gracias por la administración de la palabra en el día de hoy. Sabemos que el Señor te está usando. Sabemos que es el Señor en ti que ha puesto la voluntad del querer por hacer las cosas que a Él le agradan. Y nos agradamos nosotros de ser perfume grato al Señor haciendo este servicio. Y le recordamos a cada uno de los hermanos que están en la audiencia, que están viendo esta clase, que están tomando esta clase, que pueden compartir estos programas. CISA La Verdad TV es nuestro canal de YouTube, y pueden compartir. Vamos a estar también pronto en lo que es la plataforma de Facebook, para también estar distribuyendo estas clases, estos videos que son de gran instrucción. Es una escuela bíblica a través de la cual estamos enseñando el Evangelio de Cristo, ese Evangelio que se nos dio como comisión, que lo llevemos a las naciones, y esta plataforma nos sirve de gran ayuda para alcanzar a muchas partes del mundo donde pueden ver
y ministrarse estas palabras de manera que haga una diferencia en sus vidas al conocer de qué dice Dios de ustedes, que son ustedes, y qué dice Dios de nosotros, que somos nosotros, porque Dios es quien define nuestra realidad a través de que Él fue quien nos dio vida y nos dio vida en abundancia en Cristo Jesús cuando nos trajo a lo que es la salvación, a lo que es la vida eterna, la justificación, la redención de todos nuestros pecados. Y es de esta manera que Él establece una relación con nosotros como familia de Él. Somos parte de la familia celestial. Estamos plantados aquí y en lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa es la verdad de Dios, es la verdad que le manifestamos y que queremos que ustedes compartan con los demás, con las personas que ustedes quieran enviarle. Mira, recibe esta clase bíblica. Nosotros estamos aquí para servirle a Cristo, para servirle a Dios. Por eso usted nunca va a escuchar ninguna autopromoción de nosotros mismos de manera individual. Todo lo que tenemos en nuestro mensaje y en nuestra clase es presentar la verdad de Dios, porque para eso hemos sido llamados, para llevar el evangelio de Cristo. Y el evangelio de Cristo, el verdadero testimonio que se necesita dar, es el testimonio de Él mismo, de Cristo Jesús. Y por eso lo llevamos con amor, aceptación y perdón a cada uno de ustedes. Así que, amados hermanos, sea la paz del Señor con ustedes. Laura, Dios sea bendiciéndote siempre en todo tu ministerio y toda la familia. Que sea Dios siempre en sus vidas. Bendiciones, amados. Amén.